Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre dos cuestiones importantes a la hora de resolver una perspectiva paralela. Por un lado, la utilización de los embloques como recurso gráfico y poder dibujar y representar figuras complejas. Y por otro lado, esta necesidad de incorporar otra abstracción a un método que ya de por sí es abstracto, como ser la reducción de una de sus longitudes en función a qué tipo de perspectiva estemos representando. Les dije en un par de oportunidades que nosotros vamos a hacer una reducción de un tercio. Si nosotros vamos a hacer una reducción de un tercio, significa que voy a graficar 2/3 de esa longitud. Si ustedes vieron el video conceptual, teórico conceptual que había compartido con ustedes respecto a las perspectivas paralelas, en donde hacía la comparación entre perspectiva paralela y perspectivas cónicas y daba algunas pautas sobre cómo trabajar en cada una de esos dos grupos de perspectivas, recuerdan, si lo vieron, y si no lo vieron, véanlo a ese video porque es importante saber qué estoy dibujando. Les contaba que la perspectiva paralela es una abstracción, no es una representación real de un objeto que está construido, que está en proceso de construir, es una aproximación a la morfología, a las formas, a las características que tiene ese volumen o ese objeto. Yo les explicaba en ese video que en las perspectivas paralelas lo que ocurre es que el observador es considerado como ubicado en el infinito con relación a ese objeto. La distancia entre observador y objeto es infinita y eso hace que las visuales principales del observador se transformen en paralelas entre sí y se corten sobre la línea de horizonte en el infinito por detrás de ese objeto. Y eso es una abstracción. Ustedes me dirán, pero si yo me paro en una ruta y miro hacia el frente sobre ese asfalto, me paro en la mitad de la ruta y miro hacia adelante, yo puedo ver que las banquinas, que los bordes del asfalto tienden a cortarse en un punto que se encuentra sobre la línea de horizonte. Y sí es cierto, porque nosotros vemos de esa forma, nosotros vemos como perspectivas cónicas. Y en la perspectiva paralela, esas aristas que son paralelas se van a mantener paralelas siempre. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos perspectiva paralela si no es una representación de la realidad? Simplemente porque es un dibujo muy rápido y nos da una interpretación de las formas que tiene el objeto con el cual estoy trabajando. Perspectiva cónica conlleva la aplicación de un método gráfico que es engorroso, que lleva mucho tiempo, que lo vamos a aplicar de hecho tomándonos algunas libertades a la hora de la realización del croquis a mano alzada. Croquis a mano alzada se basa en todo el bagaje conceptual de perspectivas cónicas. Y perspectivas paralelas es una abstracción y es una aproximación al objeto que yo estoy haciendo. Pero esa aproximación al objeto genera un fenómeno muy interesante. Esa abstracción, si yo mantengo y sostengo las dimensiones reales en los tres sentidos, alto, ancho y profundo, esa abstracción me da la sensación de un alargamiento. Y ese alargamiento, ese estiramiento, esa deformación por alargamiento, se va a dar siempre sobre una dimensión en profundidad o sobre sus dimensiones en altura, de acuerdo a qué tipo de perspectiva yo esté trabajando. Si yo mantengo las tres dimensiones, las dimensiones en los tres sentidos, me da la impresión, lo percibo al objeto, lo veo, lo entiendo, lo comprendo al objeto como alargado. Y se habrán dado cuenta, haciendo las perspectivas paralelas, la caballera y la caballera militar, que ese alargamiento, esa deformación por alargamiento, se da justamente en las aristas que son perpendiculares al plano que no deforma. En perspectiva caballera,
o de plano frontal, recuerden que el plano frontal era el que no deformaba ni sus ángulos internos ni las dimensiones de sus aristas. Y sin embargo, en perspectiva caballera o de plano frontal, la sensación de alargamiento o de estiramiento la veíamos en la profundidad de ese volumen. ¿Por qué? Porque esas aristas son perpendiculares al plano que no deforma. Y cuando nosotros dibujamos perspectiva caballera militar o de plano de base, en donde el plano de base es el que mantiene ángulos internos y longitudes de sus aristas, la deformación la veíamos en altura. Entonces, todas las aristas perpendiculares al plano de base, que es el que no deforma, eran las que se estiraban. Y ahí nosotros tenemos que recurrir entonces a otra abstracción aplicada a un método ya de por sí abstracto. Y esa abstracción es la famosa reducción de sus aristas. ¿Y por qué necesito recurrir a una reducción de aristas? Porque yo estoy tratando de representar lo más aproximado a la realidad posible. Si yo estoy dibujando un cubo, cuando lo perspectivo en paralelas, aunque sé que estoy trabajando con una abstracción, tengo que poder percibirla como un cubo. No la puedo ver y leer como un prisma rectangular porque se estira para atrás. Entonces ahí recurrimos a la abstracción, de la reducción. Y yo lo que les dije fue, vamos a trabajar con una reducción de 1/3. Por lo tanto, vamos a graficar 2/3 de esa longitud. Por lo tanto, si la longitud de la arista es 9 centímetros y la reducción es de 1/3, dibujo 6 centímetros. Y eso es lo que vamos a representar acá. En los tres casos, en el cubo negro, en el cuadrado negro en este caso todavía es una figura bidimensional, en el cuadrado negro vamos a mantener las longitudes de las aristas en los tres sentidos, en el cuadrado rojo vamos a hacer la reducción a 1/3, y en el cuadrado azul voy a hacer una reducción de 1/3. Entonces, lo primero que debo hacer es, en el esquema, en donde yo indico qué longitud genérica tiene mi arista en ese sentido, en el caso del cuadrado negro, donde vamos a trabajar con verdaderas magnitudes, vamos a sostener el 1. Este 1 indica que esa longitud real de esa arista no ha tenido ningún tipo de reducción. ¿Ok? Entonces, en el cuadrado número 1, negro, nosotros vamos a trabajar en verdaderas magnitudes en los tres sentidos. Y vamos a obtener un cubo con estas características. Ok, primer perspectiva terminada. Es un cubo que mantiene, de acuerdo a lo que dice mi esquema, la verdadera magnitud de los tres sentidos, y el resultado obtenido es este. En el cuadrado rojo dijimos que íbamos a hacer una reducción a 1/3. Por lo tanto, en este sentido, la longitud de la arista va a ser de 1/3. ¿Ok? Que esto algunos lo han dibujado. 1/3 de esta arista, vamos a cambiarle el color, así lo podemos apreciar. 1/3 de esta arista sería aproximadamente por allí. Entonces, lo que vamos a obtener es un cubo perspectivado, en este caso con una perspectiva de plano frontal, con una inclinación de 45 grados, con una reducción en profundidad a 1/3. O también se puede decir con una reducción de profundidad de 2/3. Pero aquí en este caso se coloca 1/3 porque eso es lo que mide esta arista ya reducida. ¿Ok? Va a ser 1/3
de la dimensión que tenga la arista, 3 centímetros, 10, 20, 50, no importa, es 1/3, es una medida genérica que indica porcentaje, nada más. Y en este caso vamos a trabajar con un cuadrado en donde vamos a hacer una reducción de 1/3. Es decir, vamos a dibujar 2/3 de esta lista. Y el resultado obtenido es este. ¿Pueden ver la diferencia entre los tres? Entonces, en el cubo negro mantuvimos las proporciones, la verdadera magnitud en los 3 sentidos y obtenemos este resultado. En el cubo rojo vamos a reducir a 1/3 esa longitud en profundidad y obtenemos este resultado, y en el esquema aparece el famoso 1/3 que pusieron el 70% del grupo en ese esquema, mal colocado. Y en el tercer caso vemos el cubo azul, en donde se hizo una reducción de 1/3 de esa longitud, dibujamos 2/3 de la misma, se coloca en el esquema los 2/3 que mide genéricamente esa arista, y este es el resultado obtenido. Entonces acá nos encontramos con esa abstracción actuando sobre otra abstracción. En el primer caso, si nosotros sostenemos las verdaderas magnitudes, lo que estamos percibiendo, lo que estamos viendo y entendiendo es que esto no es un cubo. Esto es un prisma rectangular, justamente por el efecto de alargamiento hacia la profundidad que se da al mantener las dimensiones en los 3 sentidos. En el segundo caso, nosotros hacemos una reducción hasta 1/3 de la longitud de ese objeto. Y obtenemos esta figura. Y en el tercer caso, hacemos una reducción de 1/3 y obtenemos esta figura. Entonces, de las 3 figuras, como yo tengo que representar lo más cercano posible a la realidad, y aquel que esté mirando mi dibujo tiene que poder interpretarlo como el objeto que yo estoy mostrando, de los 3, el que da sensación de cubo es el celeste. No es el rojo, ni es el negro. El negro se estira para atrás, el rojo se comprime hacia adelante, y el celeste es el que perceptualmente mantiene las proporciones. Porque recuerden que uno que está mirando ese objeto va a tener preconceptos sobre la forma. Si yo estoy mirando un cubo en perspectiva, yo parto de la idea que conozco las características de ese volumen, porque sé que al ser un cubo la cara es cuadrada, las verticales y los horizontales y las diagonales son cuadrados, y las longitudes de las aristas son todas la misma en todos los sentidos. Por lo tanto, necesito ver un objeto proporcionado, y el objeto proporcionado claramente es el celeste. No es ni el rojo ni es el negro. Y el mismo fenómeno está ocurriendo en Caballera Militar, cuando en ese caso la deformación se da en el sentido de la altura de ese objeto.